Ahí está. Descartamos. Y voy a compartir. Estamos ahí. Ya continuando entonces un poco lo que habíamos hablado en la clase anterior, que era referente a las aplicaciones bien básicas que podrían generarse utilizando este dispositivo del diodo. Entonces, continuando con esa funcionalidad del diodo, vamos a analizar estos sistemas, ¿ya? Circuitos rectificadores, tal como los vimos en el último sistema que vimos de la clase de ayer, se utilizan sobre todo en las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que cualquier equipo electrónico funciona internamente con corriente continua y aunque se conecte a la red eléctrica que tiene efectivamente corriente alterna, ¿ya? La fuente de alimentación se encarga de convertir esta corriente alterna en corriente continua y el elemento fundamental de esa fuente de alimentación será precisamente el circuito rectificador, tal como lo vimos en la clase anterior, que vimos cómo se generaba esa rectificación de mi señal de entrada en la salida del sistema, pero ahora veamos entonces la aplicación y el análisis de estos circuitos. La clasificación que pueden existir en los circuitos rectificadores pueden ser, se van a establecer de acuerdo a la cantidad de diodos que utilicen. ¿Por qué la cantidad de diodos? Porque considerando la configuración, es decir, la cantidad de diodos y cómo estos van a ir polarizados, nosotros vamos a obtener distintas salidas, ¿cierto?, a mi función desde mi señal de entrada. ¿Ya? Vamos a rectificar de distinta manera. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el rectificador de media onda, que formado por un único diodo, y después tenemos el rectificador de onda completa. Ojo con esto, porque el rectificador de onda completa aquí no estamos especificando cuántos diodos estamos utilizando. Obviamente es más de uno, ¿ya? Pero dentro de ese tipo podemos distinguir ya sea el rectificador como transformador de toma intermedia formado solamente por 2 diodos, o tenemos también el rectificador con puente, que se va a estar formado por 4 diodos. El rectificador de media onda es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe en la entrada, eso lo vimos también, en función de cómo está polarizado el diodo. Si la polarización es directa, va a eliminar la parte negativa de la señal, y si la polarización es inversa, va a eliminar la parte positiva. O sea, va a depender de qué es lo que nosotros queremos salvaguardar, digamos, de qué manera, qué parte de nuestra señal es la que queremos rectificar, ¿ya? El esquema a continuación corresponde a un circuito rectificador de la fuente de alimentación de un amplificador de sonido, etc. ¿Ya? Veamos un caso práctico. Acá podemos visualizar que en todo circuito electrónico, como en el amplificador que vimos recién, se puede sustituir por una resistencia de carga, es decir, lo que venga a la salida simplemente nosotros lo generalizamos por una resistencia de carga, es decir, qué es lo que viene a la salida de nuestro módulo, ¿ya? Cuyo valor será el de la resistencia de entrada del circuito que queremos sustituir, ¿ya? De esta forma, el esquema eléctrico que se va a utilizar para comprobar el funcionamiento del rectificador va a ser el siguiente. Aquí está el mouse. Ya. Los elementos entonces, para comprobar el funcionamiento, van a ser lo siguiente. De partida nosotros tenemos que generar este circuito. Entonces, para ello vamos a tener el transformador, que es, ¿cierto? Aquí el símbolo de acá, tenemos un transformador. Tenemos mi diodo, que es el que en mi diagrama aparece acá. Bueno, lo conectamos acá. Fíjense ustedes que, a ver, vamos a ver, fíjense que tenemos la simbología del diodo como para saber de qué forma lo estamos polarizando, ¿ya?
el diodo tenemos mi resistencia, ¿cierto? La resistencia, digamos que va a terminar siendo mi resistencia de carga, y tenemos el osciloscopio que es para visualizar la señal en el fondo de salida. Entonces, ojo que el osciloscopio nosotros lo vamos a montar y lo vamos a buscar que una de dos, o vemos ambos canales, o vemos solamente el canal de la salida. Si queremos ver solamente la salida, obviamente vamos a tener que colocar el osciloscopio de tal forma de que lo que visualicemos sea eso. ¿Ya? Yo en particular siempre en los laboratorios trato de que superpongan ambas entradas, perdón, ambas señales, ya sea la de entrada como la de salida. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que nos va a mostrar este circuito rectificador de media onda? Bueno, lo que nos aparece ahí en pantalla, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos indica? ¿Ya? Aquí vamos a visualizar la escala, qué canal estamos utilizando, ¿cierto? La base de tiempo por división, y acá el periodo, también nosotros vamos a tener ciertas funciones en el osciloscopio para ir también midiendo no solamente el periodo en sí, porque eso te lo puede dar por defecto, pero te va a ir midiendo a lo mejor ciertos segmentos que tú específicamente necesitas medir, ¿ya? Y aquí tenemos, en este caso, lo que está en el recuadro, la amplitud, y ojo que hay que tener en cuenta que el valor del transformador se expresa en valores eficaces, ¿ya? Mientras que el osciloscopio mide valores máximos, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que los chicos siempre se me confunden. Hay que realizar la conversión de estos valores, de modo que la amplitud que debe tener la señal en pantalla va a ser, bueno, en este caso, como el transformador me iba a entregar 12 volts, entonces acá por eso aparece este 12 volts, multiplicado por la raíz de 2, en el fondo me va a tirar 17, ¿ya? En la señal podemos observar que tiene 3.2 divisiones, bueno, aquí si hacemos un zoom, y al multiplicar por la escala, que nos indica que la escala de amplitud es de 5 volts por división, entonces nos va a dar el resultado de 17, porque acá tenemos, si revisamos, acá tenemos 1, 2, 3 divisiones y un poquito más, ¿ya? Y sabiendo entonces que cada división son 5 volts, bueno, ahí podemos obtener ese valor de 17, pero ojo que nosotros de todas formas tenemos cursores para medir, ¿ya? Es importante destacar que el rectificador no modifica la amplitud de la señal que recibe su entrada, ya solamente va a eliminar los ciclos negativos. Bueno, en particular en este circuito de rectificador, porque si yo al diodo lo polarizo de otra manera, va a ser otra mi rectificación. Esto se cumple para todas las señales que pongamos a su entrada, independientemente de la frecuencia que tengan. La única limitación al respecto la impondrá el funcionamiento del diodo, que estará elegido acorde con el circuito. Una observación al respecto es que siempre que trabajemos con un diodo real polarizado en directo, la tensión que necesite para empezar a conducir se va a restar del valor de tensión que tenga su entrada. ¿Ya? Entonces, este valor de tensión se obtiene de la hoja del fabricante y es el parámetro dado por, claro, es el que nosotros habíamos visto que en mi voltaje umbral, ¿cierto? Entonces, si nosotros superponemos la señal de entrada con la de salida, en el fondo no va a ser idénticamente igual esta de acá, porque yo a esta, por muy parecida que sea a la señal de entrada el ciclo positivo, está disminuido en lo que me consume el diodo. ¿Recuerdan eso? Tenemos un pequeño voltaje umbral. Bien, los parámetros más importantes que debemos tener en cuenta en los rectificadores de media onda son los siguientes, chicos. Tenemos el valor medio de la tensión, el valor eficaz de la tensión, y luego tengo el valor medio y el valor eficaz, pero ahora referido a la intensidad. ¿Ya? Cada uno va a tener su fórmula, ¿cierto?, correspondiente en lo que es este rectificador. ¿Ya? ¿Cuál es el valor medio? El valor medio de la tensión corresponde a la media aritmética de todos los valores instantáneos de la señal comprendida en un intervalo, ¿ya? En este caso, ¿cuál es el intervalo? Va a ser la mitad del periodo, porque estamos con este tipo de rectificador, ¿ya? ¿Cuál es el valor eficaz de la tensión?
Bueno, va a ser el valor de tensión que vamos a obtenerlo de el voltímetro, ¿ya? Porque este instrumento trabaja con el valor eficaz y tiene esta fórmula, esta definición. Finalmente, ya sea el valor medio como el valor eficaz, vamos a tener nuestras relaciones, que básicamente son aplicar la ley de Ohm teniendo nosotros los valores medio y eficaz de la tensión. Vocabulario importante. Tenemos el valor de pico o valor máximo, o valor pico también se le dice, que es la máxima amplitud que puede tomar la señal, ¿ya? En cambio, el valor eficaz es el valor que tendría, ojo, es el valor que tendría una corriente continua que produjera el mismo efecto que la corriente alterna, es decir, que requiriese la misma cantidad de energía, pero en continua. Ese va a ser mi valor eficaz. Es siempre esa equivalencia, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? Se divide el valor máximo por raíz de 2, ¿ya? Y el valor instantáneo, en cambio, el valor que puede tomar la señal en cualquier instante de tiempo, ese lo sabemos. Profesora, ¿puede explicar un poquito más del valor eficaz, por favor? El valor eficaz es el valor que tomaría, por ejemplo, si estamos hablando del valor eficaz de la corriente, y nosotros estamos trabajando con una corriente alterna, el valor eficaz va a ser el equivalente en corriente continua, ¿ya? De este circuito, si es que nosotros trabajásemos con continua, pero teniendo el mismo consumo, el mismo nivel de energía, ¿ya? O sea, trabajando bajo la misma condiciones de potencia y de energía. Ese es el valor eficaz finalmente, ¿ya? Es el equivalente de mi circuito en continua, ¿ya? Bajo las mismas condiciones. Entonces, por eso que no hay ¿cómo se saca? Bueno, tenemos fórmulas y lo que hace siempre nuestros multímetros, ya en general nos van a entregar lo que nosotros estamos midiendo, y ahí es donde uno tiene que tener harto cuidado para después poder generar el resto de los parámetros, digamos, aplicando la fórmula, es que el voltímetro me está dando el valor eficaz, no el valor máximo, ¿ya? Es el valor eficaz. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesora. Ok. Ahora, espérenme un chiquitito que acá voy a tener que abrir la ventana. Ahora, ya vimos lo que es el rectificador, o sea, el análisis, un poquito más allí, una pequeña semejanza a lo que sería un laboratorio, ¿cierto? Pero con el rectificador de media onda. Ahora, ¿qué pasaría con el rectificador de onda completa? Este rectificador es el tipo más empleado de las fuentes de alimentación de los equipos, debido a que con él se obtiene una corriente continua muy parecida a la que proporcionan las pilas o las baterías. ¿Qué tipo de rectificadores tenemos? Ya habíamos dicho recién, tenemos el que utilizamos con 2 diodos y es con un transformador de toma intermedia, y luego tenemos el rectificador de onda completa, pero generado por un puente de diodos, que van a ser 4 diodos con cierta configuración especial. La señal de salida rectificada de un rectificador de onda completa con transformador de toma intermedia es de doble onda, ¿ya? Es de doble onda, y si se mide la señal, la amplitud es la misma que la de la salida del transformador. Ya el rectificador no la cambia, lo único que hace es invertir la parte negativa convirtiéndola en positiva, ¿ya? Tampoco existe una variación en la frecuencia de la señal. ¿De qué forma trabaja esto? Nosotros tenemos una toma intermedia, acá tenemos nuestra salida, ¿ya? Ya digamos, es la continuación a mi siguiente módulo, ya es mi resistencia de carga. ¿Qué sucede? Que dependiendo de cómo está, en qué semiciclo está mi onda, ¿cierto? Mi señal de entrada, bueno, fíjense cómo está configurado el diodo, de qué forma está polarizado. Aquí nosotros debiésemos ver, están de la misma manera, pero ¿qué sucede?
como yo tengo una toma intermedia, este solamente va a conducir cuando tenga el semiciclo positivo. Entonces me va a entregar a la salida el semiciclo positivo de la señal. ¿Qué va a pasar cuando tengamos el semiciclo negativo? Entonces este diodo me va a permitir sacar la señal, solamente que me la va a rectificar y me la vuelve a hacer positiva, por así decirlo. La negativa pasa a la positiva, ¿se acuerdan con los gráficos? Bueno, ahí a continuación en la próxima diapositiva tenemos la señal dibujada. ¿Qué va a pasar con este rectificador de onda completa, pero con puente de diodos? Algo parecido, solamente que nosotros, como no tenemos la toma intermedia, ¿ya? Bueno, estamos hablando solamente de esta manera, y lo que sí vamos a trabajar con esta configuración de puente, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Este rectificador de partida es uno de los más usados en las fuentes de alimentación, tanto si está formado por 4 diodos individuales o en su versión integrada, ¿cierto? O sea, como circuito integrado. Estos últimos son más fáciles de manejar, los integrados, puesto que disponen de 4 patillas y simplemente uno las conecta al transformador y otras 2 se conectan entonces a la carga, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Es lo mismo, algo, no lo mismo, pero algo bastante parecido a lo que se genera acá. Simplemente va a haber dependiendo de qué semiciclo yo esté inyectando, ¿ya? Es decir, con el que esté trabajando, aquí voy a tener conducción en cierto punto o conducción en este otro punto donde me va a rectificar mi semiciclo. ¿De qué forma lo vamos a ver? Aquí lo tenemos, vamos a tener las dos instancias. Para el primero de ellos, ¿ya? Cuando tenemos el rectificador con 2 diodos nada más, nosotros vamos a ver esta. A ver, déjenme poner. ¿Se ve? ¿Se ve el zoom? Sí. Perfecto. Entonces acá tenemos, fíjense que tenemos con la toma intermedia, mi transformador tiene toma intermedia, entonces yo aquí hago mi configuración, ¿cierto? Según mi diagrama, tengo mi primer diodo, mi segundo diodo, fíjense que están como en la misma situación, están en la misma posición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a indicar? Que yo simplemente voy de acuerdo a cómo va variando mi entrada, va a empezar a rectificar uno de los 2 diodos, ¿ya? Siempre va a ser, uno está polarizado directo, el otro inverso, ¿ya? Entonces, ahí vemos cuál es la señal que me va a dejar pasar. Si me la deja pasar simplemente o me la rectifica y me la deja pasar, ¿ya? Tenemos entonces mi resistencia de carga, y aquí vemos un poco si nosotros, a ver, lo tiraron bien, ¿cierto? Usaron 2 canales, se supone que usaron 2 canales, solamente que no superpusieron las 2 señales, ¿cierto? Tenemos acá mi señal de entrada y aquí tenemos la visualización de la señal de salida, ¿ya? Y lo que nos indica acá, dice, cuando el primer diodo conduce en el primer semiciclo, al estar polarizado directamente, fluye una corriente y por la resistencia de carga. ¿Y qué va a pasar? En el segundo diodo, como está polarizado inverso, no conduce ninguna corriente, ¿sí? Recuerden que estamos en el semiciclo positivo. ¿Qué va a suceder cuando estemos en el otro semiciclo? Entonces, cuando conduce el segundo diodo, ¿cuándo va a conducir? En el segundo semiciclo, ¿ya? Este va a estar polarizado directamente, entonces va a dejar fluir una corriente por la carga, y ¿qué es lo que va a suceder también? Al mismo tiempo sucede que mi primer diodo está polarizado inverso, por lo que no conduce, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que como la corriente circula en el mismo sentido que en el caso del diodo, el primero de ellos, este también va a ser positivo en la resistencia. Entonces, por eso es que se genera esta rectificación de onda completa. Porque si nosotros hubiésemos tenido un rectificador de media onda, nosotros dejamos conducir y simplemente aquí borramos. Pero ¿qué es lo que hace un rectificador de onda completa? El semiciclo negativo lo convertimos, lo rectificamos a uno positivo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros siempre tenemos conducción, ¿ya?
La señal de salida rectificada en doble onda, entonces el osciloscopio está conectado en el canal 1 con la base de los tiempos de la escala de 10 milisegundos por división y la escala de amplitud de 5 volts por división. Esto más que nada para enseñarle un poquito la parte del osciloscopio, ¿eh? Si medimos la señal, la amplitud es la misma que la de salida del transformador, el rectificador no la cambia, lo único que hace va a ser invertir la parte negativa y convertirla en positiva, como les decía yo. Tampoco existe variación en la frecuencia de la señal. Ahora, ¿qué pasa con mi puente? Mi puente de Dios. Acá tenemos perdón, la implementación, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Perdón. ¿Qué va a pasar acá? De esta manera me va a rectificar este puente de Dios, ¿ya? Entonces, para que vean ustedes la diferencia entre una configuración y la otra. La otra, recuerden que me rectificaba, ¿cierto? Bueno, valga la redundancia, me invertía la señal, ¿ya? Los parámetros que tenemos que considerar, ¿ya? Los más importantes, parecido a lo que hablamos recién del rectificador de media onda, solamente que ahora le vamos a agregar uno que es la tensión máxima inversa del diodo. Por lo tanto, ¿cuáles son los parámetros para un rectificador de onda completa? Los que son más importantes, va a ser el valor medio de la tensión, el valor eficaz de la tensión, esos dos ya lo compartíamos con el rectificador de media onda. Le vamos a sumar la tensión máxima inversa del diodo, ¿ya? Esta se obtiene de la hoja de características y debe ser igual como mínimo al doble de la tensión máxima que proporciona el transformador, ¿ya? Y luego nuevamente vamos a tener el valor medio y el valor eficaz, pero de la intensidad. ¿Por qué nosotros requerimos la tensión máxima inversa del diodo? Porque como nosotros estamos rectificando desde un transformador, tenemos esta señal variable, nosotros tenemos que saber si es que las características de mi diodo va a soportar la tensión que le voy a proporcionar por el transformador, ¿ya? Por lo tanto, tengo que no solamente estar clara de que me lo soporta, sino que darle un rango de seguridad, ¿ya? Y es por eso que se recomienda que como mínimo esta tensión máxima sea el doble a la tensión que va a proporcionar el transformador. Finalmente, para terminar, además de los transformadores, nosotros podemos trabajar con filtros. Es decir, una de las funcionalidades de los circuitos con diodo también son los filtros. Los voy a nombrar bien rápidamente, pero más que nada para entender el concepto, ¿ya? Sí los vamos a ver un poquito más, vamos a tratar de incorporarlo en lo que son los laboratorios, la simulación, pero en este minuto va a ser simplemente un pequeño repaso, digamos, unas pequeñas definiciones. Ya, los filtros, bueno, de partida, el circuito de filtrado con componentes pasivos, ya, los filtros son circuitos realizados con componentes pasivos para trabajar con la frecuencia de la señal, y podemos distinguir varios tipos de filtros. Hay mucho más que esto, y sobre todo los tipos, la forma de la configuración que tienen van a llevar nombres, porque de acuerdo a ciertas características, de qué manera nos están mejorando estas señales, nos están filtrando, nosotros vamos a poder identificar muchísimas más cantidades de filtros, pero a grandes rasgos. Tenemos los filtros pasabajo, los paso alto y los paso banda, ¿ya? Aquí está mal escrito. Ya, los paso bajo, puse basa, ¿ya? Son los filtros que únicamente dejan pasar aquellas frecuencias que están por debajo de una determinada frecuencia de corte, ¿ya? Que así le vamos a decir. Para realizar este tipo de filtrado se pueden utilizar tanto bobinas, condensadores o ambos al mismo tiempo. Los filtros pasos bajos se suelen utilizar como complemento para, por ejemplo, un equipo de audio para acentuar más los sonidos de frecuencias bajas y también en aparatos como radios, televisores, etc. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero a ver, ¿qué tiene que ver el diodo? Porque el diodo, recuerden, el diodo
podía limitar, rectificar, podía recortar. Y se acuerda que yo le dije que todas las señales son información. La señal completa es una información. Mi señal de entrada es la información más completa que yo necesito, pero a veces yo no requiero de toda esa información. Yo requiero solamente parte de ella. ¿Y cómo lo hago? Bueno, dado que acabamos de ver que el diodo puede limitar, puede recortar, puede hacer un montón de cosas, utilicemos el diodo entonces para filtrar, es decir, definir, recortar, si quieren así de otra forma decirlo, la señal pero en las frecuencias que yo necesito, ¿ya? ¿Cuál es la información que a mí se me está pidiendo? ¿Ya? Dado eso, entonces utilizamos los diodos para hacer todo este tipo de filtros, pero obviamente también no lo vamos a usar solos, ¿ya? Sino como queremos que tengan una buena forma, una salida como corresponde, digamos, nosotros entonces utilizamos bobinas, condensadores para atenuar un poco los recortes que se le van a hacer, ¿ya? Acá tenemos como ejemplo, lo pueden ustedes revisar también en el PPT que está en el Moodle, este PPT. Tenemos, por ejemplo, respuesta al filtro pasa abajo, ¿ya? Ahí tenemos el circuito, si se dan cuenta, tenemos un diodo, tenemos mi resistencia de carga y ahí tenemos mi condensador, ¿ya? Fíjense que la diferencia entre uno y otro es la capacidad del condensador, valga la redundancia, ¿ya? Una es de 25 nanos y la otra es de 100. ¿Y qué pasa? En el primer ejemplo, este de acá, la onda de salida que obtenemos no es totalmente plana, ¿ya? Sino que tiene un pequeño rizado, ¿ya? Porque se supone que, bueno, aquí nosotros deberíamos tener esta onda, a ver. Ah, no me deja cambiar el lápiz. Ahí está. Oh, qué feo me quedó. Así. Se supone que ahí la señal de entrada es la señal roja. La señal de salida, la que yo estoy filtrando, la señal de salida posterior al filtro es esta señal en blanco, ¿ya? Esto de acá. Si se dan cuenta, de acuerdo al condensador que yo coloque, es que también va a ser mi rizado. Para mí mi rizado es esta pequeña porcioncilla, ¿ya? Que tiene un dejo de la forma que tenía inicialmente la señal, ¿ya? Entonces, a pesar de todo, se podría utilizar como alimentación continua en muchos equipos porque finalmente esto ya es continuo. Ya estamos acá en un nivel de continuo, pero para mí lo ideal dentro de un filtro, si yo lo que quiero no es tanto rescatar una información en sí en cuanto a estado, sino que yo lo que quiero es convertirlo a corriente continua, yo lo que quiero finalmente es que fuese estable, que fuese de un solo valor en todo su tiempo, en toda su espacio de tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Cambio el condensador, genero uno que me genere, digamos, que me dé esta curva que yo tanto requiero, que es una recta simplemente plana, ¿ya? Entonces la onda de salida en este caso sí es totalmente continua. A medida que ponemos condensadores de mayor capacidad, la corriente continua es más perfecta, es decir, desaparece la tensión de rizado. Ahí tenemos un poco lo que es la definición de tensión de rizado. Los condensadores que se utilizan como filtro en la fuente de alimentación tienen que ser de elevada capacidad, tal como lo dije recién, con el fin de eliminar la ondulación. Ojo, ojo acá, para que se entienda, la ondulación de la señal continua, ¿ya? Por eso generalmente son electrolíticos estos condensadores. En los filtros se produce una tensión de rizado, la vamos a denominar el B sub 0, debido a las cargas y descargas del condensador. Claro, porque ojo, uno en general, en la práctica uno ve esto. Por ejemplo, si yo les mostraba que lo voy a dar de distintas
esta es mi entrada. ¿Cierto que a ustedes les estaba mostrando algo como así, ¿cierto? Acá, acá, se supone que se superpone el azul, pero en general no es tan así, sino que lo que ustedes van a visualizar es algo así. Y ahí se nota cuando es la realidad, esta gráfica amarilla que les digo yo, ahí tiene como mucho más sentido que uno diga, ahora entiendo que me digan que la tensión de rizado se debe a la carga y descarga del condensador, porque eso es lo que está, fíjate que eso es lo que está pasando acá, ¿ya? Se puede establecer entonces una relación entre la tensión de rizado y la capacidad del condensador y se va a hacer a través de la siguiente fórmula que lo vemos acá. No sé dónde está mi mouse, no lo veo. Voy a poner en rojo. Ahí está. Ya, donde mi B sub 0, tal como dije, la tensión de rizado en voltios, la I va a ser la intensidad de la corriente continua en amperios, la F es la frecuencia de rizado en hercios, o en hertz, y la C es la capacidad del condensador en faradios. ¿Qué es lo que va a interesar? Siempre es que la tensión de rizado sea lo más pequeña posible. Y lo ideal es que fuese solamente así plana, ¿ya? El rizado es un efecto no deseado cuando se está intentando conseguir una tensión continua, una fuente de alimentación. Tienen que pensar siempre eso, que la idea de nosotros volver a una tensión continua es tal como dice su nombre, tensión continua, es un solo valor, no es un valor intermitente, ¿no? Una tensión continua no significa, pero es que son positivas. No, es continuo. Entonces nosotros lo que buscamos es que casi no exista una variación en el tiempo, ¿ya? Cuanto más pequeño es este rizado, más se asemeja a la tensión que proporciona la fuente, a la que nos daría una pila, una batería, en la que no existe este efecto, ¿ya? Hay que vigilar especialmente la polaridad de los condensadores electrolíticos en el filtro de la fuente a la hora de conectarlos en el circuito. Uno, el positivo debe ir hacia la salida del diodo y el negativo a la patilla de abajo de la resistencia, es decir, a la carga, ¿ya? Recuerden que, ¿qué es lo que están tratando de decir con eso? Es que el condensador, recuerde que tiene una cierta forma de conexión, una polaridad, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Yo, profe, con respecto al rectificador de media onda y onda completa, ¿cuál es el beneficio de uno sobre el otro y más que nada aplicaciones? ¿En dónde se usan más uno que otro? Mira, ambos rectificadores lo único que hacen es simplemente modificar la señal que tú tienes, una alterna a una continua, ¿ya? Eso es básicamente, ¿ya? Estos rectificadores son, a ver, son más o menos burdos a los que nosotros estamos viendo, son bastante básicos, ¿ya? La diferencia entre uno con otro es que nosotros estamos perdiendo información o perdiendo señal si nosotros estamos trabajando con el de media onda, ¿ya? Versus el de onda completa. El de onda completa, el que vimos recién, ¿ya? Antes de ver el tema del filtrado, ¿cierto? Del filtro, ahí tenemos muchísima más información, tenemos muchísima más alimentación en todo perdón, iba a decir frecuencia, en todo su periodo de tiempo de la señal. Nosotros tenemos información, nosotros tenemos alimentación en todo el periodo de tiempo, a diferencia de una rectificación de media onda, ¿ya? Que tampoco es muy funcional, finalmente, porque es completamente intermitente, ¿ya? Ahora, como les decía, estos son bien burdos, porque finalmente, si tú lo que quieres es rescatar, volverte simplemente tú lo que quieres es llegar a continua, la idea es hacer un filtrado, ¿ya? Es simplemente hacer un filtrado, ¿ya? Porque de que vaya, que tenga todo este vaivén
de valores te va a generar problemas, te genera siempre problemas en tu circuito, sobre todo los posteriores finalmente. ¿Se entendió, José Luis? José Luis, tú me dijiste, Sí, ¿no? sí, pues yo. Sí, gracias, profe.